Dando continuidad a las parasitosis, en la siguiente exposición nos ocuparemos de aquella en la que participan los artrópodos. Los artrópodos son el grupo de animales más numeroso probablemente del planeta. Existen más de 10 millones de especies. El nombre de artrópodo proviene de que todos tienen patas articulares. Según el número de patas que tengan los artrópodos, se van a dividir en insectos, que tienen 3 pares de patas, los arácnidos, 4 pares de patas, los crustáceos, 5 pares de patas, y finalmente los miriápodos con más de 10 patas. Los artrópodos van a estar involucrados de dos modos diferentes en lo que se refiere a parasitosis. El primero es como causante de parasitosis externa, más conocido como ectoparásito, y el segundo modo de participación es el de artrópodos como vectores de infecciones bacterianas y parasitarias. Las principales y más conocidas enfermedades transmitidas por artrópodos podemos encontrar la malaria, donde ya hemos hablado extensamente en parásitos tisulares, contagiado por el anófeles, o el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla por el mosquito del género Aedes, o la filariosis linfática causada por mosquito Culet, o la leishmaniasis causada por los dípteros flebótomos como Luxomia y flebótomos, y la oncocercosis y manzonelosis causado por Gegenes simuliums. Finalmente, quizás el más conocido, la trypanosomiasis sudamericana, provocada por y como el vehículo y vector de contagio es la vinchuca. Otras enfermedades vectoriales de los artrópodos pueden ser la trypanosomiasis africana, causada por moscas del género Glossina, el tifus epidémico, causado por el piojo humano de la piel, o el tifus endémico y peste, causado por pulgas del género Chopis. Y finalmente, quizás menos conocidas, es la fiebre maculosa o manchada, causada por ácaros isóxidos Amblyomma. En relación a los ectoparásitos, se utiliza de manera más estricta para referirse a patógenos como garrapatas, pulgas, piojos, moscas parasitarias y ácaros que se adhieren a la piel y permanecen allí durante periodo de tiempo relativamente largo. Entre las ectoparasitosis hay una familia de enfermedades de importancia en salud pública denominadas enfermedades epidémicas parasitarias de la piel. Las 6 principales en este tipo son la sarna, otros son los causantes de pediculosis con el piojo capitis, el piojo del cuerpo y el piojo de la zona púbica. Después tenemos la tungiasis y la sexta causa de enfermedad epidémica parasitaria de la piel son las larvas migracutáneas causadas por algunas especies del género Ancylostoma. Son frecuentes en entornos en entornos de baja condición económica, social y de limpieza. Si bien no implican una elevada mortalidad, sí implican una morbilidad realmente importante. En lo que se refiere a este tipo de ectoparasitosis en América, publicaciones que fueron hechas entre el año 2001 a 2017, tenemos que la tungiasis tiene una prevalencia del 11 al 83%, la sarna o escabiosis una prevalencia del 1 al 9%, los piojos de la cabeza entre el 9 y 43%, y finalmente la larva migracutánea entre el 2 y el 11%. La primera de ellas que vamos a tratar va a ser la sarna producida por un ectoparásito conocido como Sarcoptes scabei, variedad hominis. Es una enfermedad de distribución mundial, vive en el extracto córneo de la epidermis, en el que excava galería. A las pocas horas comienza la oviposición. Generalmente se colocan 2 a 3 huevos por día durante 2 meses aproximadamente. Los huevos tardan en eclosionar de 3 a 4 días. La transmisión puede ser directa, por contacto estrecho, muchas veces de tipo sexual, pero también se han visto casos de contacto casual, como puede ser el personal sanitario que tiene contacto con estos pacientes. Puede contagiarse indirectamente también a través de la ropa
de la cama o de toallas. La hembra adulta es causante de la enfermedad, mide aproximadamente 0,35 milímetros de longitud, es redonda, blanco-amarillenta, tiene 3 pares de patas cortas con muchas espinas. Existen 2 variedades clínicas de la sarna, la típica y la noruega. Esta última denominada así porque la primera vez que se describió fue en los leprosos noruegos. Este tipo de presentación, conocida como sarna noruega, también se la conoce como sarna costrosa, es una forma rara y altamente contagiosa. Afecta sobre todo a los pacientes inmunosuprimidos, deficientes mentales, personas institucionalizadas y personas con alteraciones neurológicas. Por la especial disposición de las patas, el ácaro de la sarna tiene la particularidad de solo ir para adelante. En la sarna típica se objetivan de 10 a 15 larvas hembras frente a los millones de larvas de la forma noruega. Estas parasitan sábanas, ropas, pijamas, suelos, muebles, por lo que muy fácilmente se produce la infección en el personal sanitario, a los visitantes y a otros enfermos incluso. El diagnóstico de la sarna es fundamentalmente clínico. La confirmación se realiza por el examen microscópico del material que se obtiene tras el raspado de los surcos y la demostración del ácaro de sus huevos o las deposiciones. Una característica es que el lavado de ropa a 49 grados es suficiente para matar estos parásitos en 10 minutos. El otro tipo de ectoparasitosis que podemos producida por los artrópodos es la demoscidosis. Es una patología cutánea crónica caracterizada por lesiones eritematomacularias pruriginosas, cuyo agente casual son ácaros foliculares del género Demode. Existen en el ser humano dos especies, el Follicolorum y el brevis. Se han identificado solamente estos dos hasta ahora en los seres humanos. Son flora comensal de la unidad pielosebásica, pero también han sido implicados como agentes causales de Pityriasis folliculorum, Rosacea laidemoscidosis, Rosacea papulopustular, demoscidosis gravis y blefaritis. El diagnóstico es complicado debido a que estos ácaros también se encuentran en la piel de la población sana. El diagnóstico definitivo requiere de un cuadro combatible y la presencia de alta densidad de Demode. Esta puede estudiarse mediante el examen microscópico con hidróxido de potasio de la secreción de las glándulas sebáceas o biopsia cutánea superficial estandarizada con cianocrilato, considerando patogénica una carga de Demode de ácaros de más de 5 ácaros por centímetro cuadrado. La otra ectoparasitosis es la periculosis capilar. Es considerada una ectoparasitosis definitiva, definida tal porque el parásito, que es el Periculus humanus variedad capitis, desarrolla todo su ciclo biológico en el huésped. Su único huésped definitivo es el ser humano y sobrevive alimentándose de la sangre que obtiene el cuero cabelludo. Los piojos de la cabeza se transmiten principalmente por contacto personal, cabeza con cabeza. Los piojos residen cerca del cuero cabelludo humano y se alimentan de sangre aproximadamente unas 6 veces al día. Al alimentarse inoculan una pequeña cantidad de saliva en la piel del cuero cabelludo y dicha saliva tiene como función evitar la coagulación de la sangre para permitir que el parásito se siga alimentando. El otro parásito es el Periculus humanus, más conocido como piojo del cuerpo. Es indistinguible en apariencia del Periculus humanus capitis, es decir, el piojo de la cabeza. En particular, este piojo del cuerpo ha evolucionado para tener la particularidad de poder adherir sus huevos a la ropa, mientras que el piojo de la cabeza adhiere sus huevos a la base de los cabellos. El del cuerpo representa un problema realmente de salud pública, ya que puede transmitir agentes infecciosos como Rickettsia prowazekii,
causante del tifo epidémico, Bartonella quintana, causante de la fiebre de las trincheras, y Borrelia recurrente, causa de fiebre recurrente. El siguiente causante de pediculosis es el conocido como Pediculus pubis, más conocido como ladilla. Tiene una forma parecida a un cangrejo, con 3 pares de patas, los cuales son fuertes, robustos y terminan en garras muy desarrolladas. Camina aproximadamente unos 10 centímetros por día y la mayor parte del tiempo permanece adherido a la piel por sus estructuras bucales. La transmisión se realiza en la mayoría de los casos por contacto sexual, aunque también en ocasiones puede suceder la infección al usar prendas de alguien portador de este tipo de parasitosis. Además de la región púbica, también puede situarse este parásito en el cabello, la ceja, en las pestañas y velo axilar corporal. La siguiente ectoparasitosis es la tungiasis. Es una infección zoonótica causada por la pulga del género Tunga, específicamente causado por el Tunga penetrans, las cuales son las más pequeñas conocidas hasta la fecha. La pobreza, esa discapacidad es asociada a una movilidad deficiente, el contacto estrecho con el suelo y animales con parásitos son los factores de riesgo más importantes para la transmisión de la tungiasis en los humanos. La Organización Mundial de la Salud ha indicado que el 99% de los casos de esta patología se presentan en la planta de los pies. Los signos y síntomas pueden pasar desapercibidos, pero conforme aumenta el tamaño del abdomen de la pulga de arena, puede empezar a presentar prurito y nódulos que causan dolor y son de tamaño variable. La pulga incrustada causa inflamación, dolor, picor, dificultad para caminar, dormir, concentrarse en la escuela o el trabajo. Afecta tanto a humanos como a animales. El único producto que se ha demostrado con alta eficiencia para este tipo de parasitosis y con cierto grado de seguridad para el tratamiento es el conocido como NIDA, una combinación de aceites de dimeticona. La prevención se basa en el uso del calzado y de ropa de trama gruesa en zonas expuestas, evitando el contacto con suelos de la tierra y la cercanía con animales domésticos en zonas de riesgo. La tungiasis es una enfermedad presente en el norte argentino. Acá podemos observar una serie de lesiones producidas por tungiasis. Esta es en el dedo gordo del pie. Acá tenemos 4 tipos de lesiones diferentes, también producidas por la tungiasis. Acá una provocada en la base del lecho unguial, y acá una donde podemos observar donde se están eliminando los huevos, y realmente la eliminación de huevos en el medio ambiente es de a millares. La siguiente ectoparasitosis, conocida como miasis, es una infección humana y de otros animales vertebrados, provocado por larvas de moscas, las cuales, por lo menos durante cierto periodo, se alimentan de los tejidos vivos o muertos del hospedador, también de líquidos corporales o de alimentos ingeridos. Las moscas que producen miasis han sido clasificadas en 3 categorías: las miasis específicas o obligatorias, las miasis semiespecíficas o facultativas y las miasis accidentales. Respecto a la miasis obligatoria, se define cuando la mosca depende del hospedero vivo para completar su ciclo de vida. El primer grupo está circunscrito a las especies de mosca conocidas como Cochionia omniovora. La siguiente, que es la más frecuente causante de este tipo de miasis, es la Dermatobia hominis, y la tercera es la Cordylovia anthropofoga. El otro tipo de miasis es la que conocemos como facultativa, cuando pueden completar dichos ciclos sin necesidad de un hospedero, y abarca las especies comúnmente conocidas como Sarcophaga hemorrhoidalis. Y el tercer grupo de miasis, que las conocemos como accidentales, son aquellas provocadas por la mosca doméstica, que generalmente ponen los huevos en los excrementos o en materia orgánica, en descomposición,
y en ocasiones también sobre alimentos. Dentro de las dos miasis más importantes que ocurren dentro de nuestro país, tenemos la Dermatobia hominis, causante de la miasis, y la otra es la Cochiliomia omnivora, causante de la miasis cavitaria. Dermatobia hominis es una mosca regional, no punzante, zumbadora. Se encuentra en áreas, solamente en áreas metropolitanas del Nuevo Mundo, es decir, en América, desde el sur de América, desde el sur de México hasta el norte argentino, donde es conocida con el nombre de Ura. Esta mosca posee un hábitat limitado, preferentemente en las regiones forestales de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Jujuy. Afecta sobre todo al ganado, perros y al hombre. La hembra fecundada deposita los huevos de 10 a 14, en general, provistos de un opérculo, sobre el abdomen de ciertos artrópodos hematófagos, por ejemplo, los mosquitos de tamaño y vuelo apropiado. Cuando los mosquitos se posan sobre animales o el ser humano para nutrirse, depositan sobre la piel los huevos de la mosca. Las larvas que eclosionan penetran la piel produciendo generalmente una lesión una lesión única conocida como miasis forunculosa. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Se presenta en la piel una lesión eritematosa, forunculoide, dolorosa, con un orificio central y que exuda líquido, sanguinolento o purulento. Las larvas no pueden ser extraídas con facilidad debido a los fuertes ganchos situados alrededor de su abdomen, con los que se adhieren a la herida, por lo que debe retirarse con un personal profesional médico, habitualmente vía quirúrgica. La otra miasis importante en la Argentina es la provocada por la miasis de la larva de la mosca taladradora, conocida como Ochimilla horminóvora, que se conoce como Gusamno taladro. Es un parásito también de vertebrados de sangre calientes, además del ser humano. Las hembras de este díptero no depositan huevos en materia fecal o tejidos muertos, sino que lo hacen en los bordes de las heridas, en las mucosas lesionadas o en los alrededores de los orificios naturales escarificados. Esta mosca es productora de miasis cavitaria, siendo los casos más severos que pueden provocarse de miasis en el ser humano. Puede afectar cavidades nasales, los senos paranasales. Una característica que tiene esta mosca son como polistas, no punzantes, que son atraídas por heridas de 2 o 3 días de antigüedad y depositan sus huevos sobre los bordes secos de la misma. Como bien les comentaba, es causante de la forma más grave de miasis en el ser humano. Y el tratamiento consiste en evitar la progresión de la larva con oclusión intermitente con gasas vaselinadas, grasa porcina, tabaco, hojas de albahaca y posterior extracción de las larvas. Muchas gracias por todo.